¿Cómo me escuchas? Ángela, es tu internet que está fallando. Te habías caído del estudio. Ya, Sí, Ángela, se me fue estamos. tu audio. Ángela, comienza, porfa. Estamos listo. Bueno, muy buenas tardes. La tarde de hoy, la Corporación FE pues se ha dado a la convocatoria con estas hermosas compañeras que se encuentran con nosotras. Bienvenidas a cada una de ustedes desde sus organizaciones y experiencias militantes lésbicas del país. Agradecerles inicialmente pues por acompañarnos. Mi nombre es Ángela González de la colectiva Patapelá de Sincelejo Sucre, acá en el Caribe colombiano. En este conversatorio de hoy pues vamos a hablar un poco de las experiencias de las organizaciones y colectivas lésbicas que cada una pues está representando el día de hoy. Queremos hablar un poco pues de esas acciones que cada una de ustedes y sus organizaciones y colectivas han venido impulsando en aras de poner de relieve algunas realidades de las lesbianas y de las mujeres BTQI en el país. Nos acompañan hoy Lorena Restrepo de la colectiva Voz de Mujer de Medellín, Ismaria Zapata de la colectiva 69 de Medellín, Gabriela Cabarcas de la colectiva Montería, Mayre Rivero de la colectiva Raras No Tan Raras de la ciudad de Barranquilla, Rosa Cruz Álvarez, lesbiana activista, y Cristina González desde la corporación FEN. Bueno, chicas, quisiéramos iniciar entonces preguntándoles qué pueden contarnos sobre el momento en que deciden nombrarse lesbianas. Vamos a iniciar con Cristina. Cristina, porfa, cuéntanos un poco, cuéntale al público. No, yo le cedo mi lugar a otra compañera, Ángela, porque tú sabes que estoy cuadrando aquí esta vaina. Estoy echándole leña a esto a ver si funciona. Mayre, continúa tú, porfa, que a Ángela se le cayó el sonido. Hola chicas, ¿cómo les va? Qué chévere poder estar en este espacio. Gracias por toda la gestión, que nada de esto virtual es sencillo, ¿no? Bueno, ¿qué les cuento? Para mí el tema de mencionarme como lesbiana fue llenarme de poder. Y de hecho hace poco, con una compañera de las raras, con Vivian, hablábamos sobre todo eso, en qué momento yo tomo la decisión y me abrazo desde mi diversidad y de mi orientación sexual. Y fue justo en la colectiva. La colectiva generó un espacio seguro para mí, en el que yo por fin pude saber qué me pasaba, ¿no? Entonces, para mí fue un proceso de liberación, de fuerza y de trinchera, porque las raras han sido para mí eso, una trinchera desde el activismo, desde el feminismo y desde todas las cosas bonitas que significan trabajar desde la diversidad, reconocerse y generar espacios seguros en donde nos abrazamos juntas, todas. Isma, continuemos contigo, por favor. Listo. Bueno, muchachas, ¿cómo vas, pues? ¿Cómo vamos? Un saludo desde Medellín, un saludo lésbico, un tijerazo desde Medellín. Listo, vea, la historia es una cosa muy rara, va y viene. Yo hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando me acerqué pues como al psicoanálisis y a la sociología, cuando me decían, ¿usted es lesbiana? Yo decía, no, yo soy Ismaria, yo soy una mujer que se configura en el deseo, y el deseo va, viene, ¿cierta? Y estando en la cofundación de la colectiva 69, estaba mirando como unos textos y me encontré con una autora maravillosa
se llama Beatriz Jimeno. Estaba hablando un poco como es eso de la politización de ser lesbiana, y me encuentro ahí con ella, ella hoy es fue una de las directoras del movimiento Podemos en España, la directora de género. Pero antes ella había hecho pues como varios textos, y en uno de esos textos ella podía decir que ser lesbiana iba más allá de un asunto de deseo. Y ser lesbiana iba más allá del encontrarse con otro ser que tenía tu mismo sexo, que era una acción política. Ahí me encontré con la idea de la sexualidad obligatoria, la heterosexualidad obligatoria, y yo dije, no, pues yo soy lesbiana. Yo hoy en mi vida me asimilo como lesbiana. Eso fue hace muy poco, eso fue como en el año como 2015 más o menos. Yo estoy, mejor dicho, hace 5 años me asumo como lesbiana, y es una cosa muy bella porque de todas maneras, por ejemplo, yo venía de relaciones donde la mayoría de mis parejas venían del mundo heterosexual, eran mujeres bisexuales, estaban como explorando, yo no sé, tenía yo como parte de mi vida, de mi estructura amorosa, de mi modelo amoroso, no sé, me parecían las mujeres que venían del mundo heterosexual, no sé, una vaina fascinante. Pues yo he cambiado, creo que parte de asimilarme como una mujer lesbiana, he cambiado y he tomado una decisión en que yo digo, no, yo en adelante mujeres lesbianas, amores, cariño, yo prefiero el amor con las mujeres que se asumen amando a otras mujeres, asumiendo esas cuerpas, deseando nuestras cuerpas, y porque eso implica también no solamente salir a la calle, no solamente sentirnos en identidad común, no solamente sentirnos como, uy, qué tan bacano estar con... Ok, parece que tenemos como problemas de conexión. Bueno, no, yo dejaría como por ahí, más o menos, como para resumir, año 2015 más o menos, me asumí como lesbiana. En ese momento, pues, Medellín estaba también en una transición, Colombia estamos a puertas del proceso de paz, y bueno, eso también tiene que ver con la posibilidad de aperturarse en esta ciudad y en este país, con legislación, con normas y con más mujeres en la calle que ponemos el cuerpo, y que estamos dispuestas a vivir en ciudades de mayor libertad y mayor tranquilidad para amarnos unas con otras. Bueno, no sé. Ángela no se ha que... podido conectar. Vamos con Rosa Cruz. Rosa Cruz, ¿en qué momento decides tú empezar a nombrarte como lesbiana? O sea, ¿cómo es ese momento de tu vida, de la manera más sencilla que nos lo puedas contar? Pues, en pocas palabras diría que fue liberador. Yo salí de closet a los 20 años. Yo era una persona que no aceptaba mi sexualidad y me enojaba cuando me decían que yo era lesbiana. Me emputaba y decía que no era así. Yo a los 20 años asumí que no podía seguir viviendo una vida que me estaban escribiendo otros y que yo estaba asumiendo para encajar en una sociedad, y decidí decir, yo soy lesbiana, me acepto como lesbiana, y el que se siente incómodo que sea otro y no sea yo. Entonces sí, ese momento en mi vida fue liberador, y desde ese día soy plena, completa y feliz. Qué lindo eso que dices, Rosa, de que fue un momento liberador y que desde ese momento en el que te reconociste lesbiana eres plena y feliz. Ángela, volviste, qué emoción. Sí, qué pena con ustedes y con todo el público. Este internet por acá en la costa está bastante pésimo. Bueno, y la compañera Lorena, pues, ¿qué tiene para contarnos? Tiene muchas cosas para contarnos, Lore. Bueno, yo creo que lo primero, creo que esta etapa es muy difícil, el reconocerse, también dependiendo de como el apoyo que uno tenga de las familias, ¿cierto? También se convierte en alguna instancia un poquito difícil, pero lo primero es como aceptarse a una misma, ¿cierto? El
el navegar, no sé, como ahorita decía la compañera Ismaria, encontrarse con otras compañeras que no se reconocen desde ese lesbianismo o como tan de lleno como lo hace uno, también es, en cierta medida, es difícil. Pero el aceptarse creo que es el primer paso para luego empezar a ser visible, no solamente en el entorno familiar, sino también en, no sé, en tu comunidad, en la ciudad y en otros espacios que también uno sabe que no va a ser difícil como ese reconocimiento. Pues para mí creo que no fue tan fácil, cierto, pero siempre he tenido pues como el apoyo de mi hermano más que todo y eso también lo hizo posible. También es difícil porque me salí como de ese rol, primero o sea, primero empezarme a vestir no tan femenina, hacer cosas que quizás para la ciudad, para las personas, para la familia no es fácil, pero creo que la primera etapa es como la aceptación. Creo yo que podemos partir desde ahí. Sí, importantísimo eso que mencionó Lorena del apoyo familiar, importantísimo como poder tener ese apoyo familiar en cada una de las vidas de las mujeres lesbianas o BTQI, que también ayuda de alguna manera a su desarrollo íntegro como persona, no solo como mujer lesbiana o BTQI, sino también como una persona integral para servir a la sociedad, para estar en las dinámicas de la sociedad que pues nos acompañan día a día como mujeres, ¿no? Claro que sí, Ángela. Bueno, los procesos de todas, digamos que tienen un elemento en común y es lo liberador. En mi caso, pues también mi proceso fue un tanto doloroso para mí, supongo que para muchas también lo ha sido, pero a mí no se me dio como tan fácil eso de reconocerme lesbiana, y no, yo tenía un raya ahí personal, un tema de endodiscriminación, yo me podía acostar con viejas, pero yo no me reconocía lesbiana, ni por el carajo, no, no, no. Entonces, bueno, hubo un montón de eventos personales, incluso intentos de suicidio, no, un montón de cosas muy hartas. Y después, tiempo después, me encontré con el psiquiatra, porque hasta un psiquiatra me estuvo tratando y le dije, no, no, doctor, eso no era ni distimia, eso no era nada de esas cosas, eso era sencillamente areperismo latente, no reconocido. Y entonces, sí, en el caso mío también fue un proceso muy liberador y yo vivo y habito mi lesbiandad con mucha felicidad. Y espacios como este me hacen sumamente feliz. Sí, así como nos hace feliz a todos, creo yo que acá cada una también feliz por poder manifestar, mostrar realmente como esas experiencias personales desde el reconocimiento, el autorreconocimiento que realmente pues permiten que uno como persona siga creciendo cada día, ¿no? Bueno, yo creo que ya cada una de las que están acá pudo manifestarnos un poco al respecto de cuándo decide nombrarse lesbiana, y quisiéramos que nos cuenten un poco ahora de los procesos organizativos que decidieron integrar, que decidieron fundar. Muchas acá parieron esos procesos organizativos bajo los que se reivindican los derechos de las mujeres lesbianas, muchas incluso de los procesos LGBTQI en el país. Entonces quisiéramos que nos cuenten un poco cómo nacen estas organizaciones o colectivas que ustedes están representando y bajo las que hoy militan. Podríamos comenzar con Mayre, si nos cuenta un poco sobre las raras. Bueno, las raras nacemos en el 2018. Fuimos un proceso, parte de otro proceso, fuimos como un proyecto de otra colectiva que se llama Transgarte. Y fue maravilloso. Nosotras hicimos un primer proyecto y luego nos juntamos y fue como, bueno, queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, entonces, ¿qué hacemos? Y seguimos trabajando y llevamos trabajando incansablemente desde 2018, alrededor de abril, creo que estamos ahorita cumpliendo los 3 años. Y desde ese momento ha sido muy chévere empezar a crear la red de apoyo. Yo siempre he dicho que las raras con el tiempo nos hemos convertido más cómplices
porque nos hemos significado las unas para las otras un lugar seguro, un lugar de libertad. Les decía al principio que en Las Raras es cuando yo acepto que soy una mujer lesbiana, porque pude escuchar por medio de las palabras de otras compañeras eso que yo sentía y que no me animaba a aceptar. Y fue liberador, tranquilizador, y el proceso que llevamos con Las Raras es un proceso maravilloso, que nos ha permitido también acercarnos a otras colectivas, sobre todo en la costa. Ángela la conozco por un encuentro que hicimos en el 2020, antes de toda esta cosa. Entonces sí, el proceso de Raras es un proceso feminista, político, desde nuestras diversidades sexuales y de género. Le apuntamos a la participación ciudadana, y a todas las formas de arte que se nos puedan atravesar y que podamos utilizar para acercar nuestros ideales al común, porque es lo que queremos al final, ¿no? Que estos de pronto discursos que son tan ladrilludos sean más digeribles y se acerquen a la gente de todos lados. Listo. Acá, con Mayre nos conocimos en el proceso de Lunarias del Caribe, exactamente como ella cuenta, y fue un proceso muy bonito para encontrarnos las colectivas, pues, de mujeres que estamos de alguna manera incidiendo a través del arte como herramienta política, a través de espacios de discusión política. Nos encontramos en ese encuentro Lunarias del Caribe. Bueno, gracias, Mayre. Vamos a seguir entonces con Ismaria. Ismaria, nos cuentas un poco del proceso de la organización de la colectiva a la que perteneces en Medellín. Nos cuentas un poco cómo nace, cómo es que deciden parir esta colectiva. Bueno, sobre todo nace de amigas y parceras que nos habíamos visto pues por ahí, que habíamos pensado como algunas cosas, y en el 2016 la Secretaría de las Mujeres de Medellín saca una serie de posibilidades, de encuentros, y salió en Facebook, creo que fue en una red social, una publicación hablando de la oferta de la Secretaría de las Mujeres para las mujeres. Y una de las compañeras, Diana, se me olvidó, Arboleda, pues me pone una copia de ese mensaje. Yo le dije, pero es que ese problema que tiene la Secretaría de las Mujeres, pues porque considera mujeres solamente a las mujeres biológicamente que tienen un rol y han asumido cierto estereotipo asociado a la cultura. No asumen como lesbianas, ni a las bisexuales, ni a las mujeres trans, ni menos a las lesbianas, porque los programas de la Secretaría de las Mujeres no han sido históricamente para nosotras como mujeres en la disidencia. Con base a esa conversación, ese debate, ella dice, no, venga, llamemos a Patricia Llano, conversemos, hablamos, y entonces llamaron a otras compañeras, apareció la Tata en ese momento, ella, Virginia, nos reunimos en el Bar Ruta 69, también Gloria Tobón, que venía de la asociación de Mujeres que Aman Mujeres, también la compañera Miller venía de ahí, y Maggie, que es la compañera de Diana. Y en esa conversación empezamos a hablar, a decir, y dijimos, no, pues organicémonos nosotras, creemos en la ciudad una organización de lesbianas, solo de lesbianas, y hagamos formación política, porque escasamente han habido organizaciones, para ese momento, organizaciones de mujeres lesbianas en Medellín, que además tuvieron una continuidad de que tuvieran formación política. Ahí teníamos ya algunas, como Estallido Feminista, una organización fuerte políticamente, que va a la calle, bueno, que hoy muchas de nosotras vibramos con lo que ellas hacen. También habían estado Proyecto EOS, unas compañeras que habían sido disidentes de lo que fue AMAN, y también había estado Sáficas, pero habían ciertas discontinuidades, y nosotras habíamos pensado que necesitábamos crear un espacio para formar políticamente a las compañeras, y por eso nos decíamos que queríamos un grupo de mujeres lesbianas.
Ahora, como veníamos conversando en un lugar que se llamaba Ruta 69, pues también en haciendo honor y conmemorando como este espacio, que era también un bar y un restaurante de lesbianas, nos dijimos, llamémonos entonces 69, Colectiva 69. Pero nosotras, ¿qué dijimos? Bueno, ese 69 para nosotras lo hemos connotado de una manera muy particular, ya lo hemos dicho en otros momentos, pero qué bueno poderlo decir hoy. Para nosotras, la posición erótica o sexual del 69 es la posición por excelencia que rompe con la heterosexualidad obligatoria llevado al deseo, porque esa se puede contraponer prácticamente a la posición del misionero, que es una posición donde hay jerarquía, hay un arriba, hay un abajo, hay un dominado o dominada, dominadora, hay alguien que puede controlar. En cambio, la posición 69, entre nosotras las mujeres, ahí hay un lugar de, digamos, de igualdad. Se equiparan, si se quiere poder, ambas nos estamos dando placer al tiempo, en el clítoris, donde nosotras descentramos, o mejor, nosotras sacamos al pene y todas las representaciones de él que se denominan falo para sentir placer. No acudimos en ese caso, pues de una manera más explícita. Claro que una, pues obviamente va bien, el deseo también puedo incluir penetración de muchas otras cosas que no necesariamente es un falo, pero que básicamente esa posición erótica es de placer al tiempo, conjunto, mutuo, y no depende ni de un arriba o un abajo, no depende necesariamente de una jerarquía, y depende más bien de que tú y yo nos estamos amando y nos estamos dando placer al tiempo. Esa posición por excelencia, que es la 69, nosotras decimos, somos la Colectiva 69. Y pensamos que la lesbianidad no es solamente un asunto que tiene que ver con la sexualidad y el erotismo. Connotamos, digamos, que estos elementos para hablar de lo que puede significar el nombre nuestro, pero pues por supuesto que cuando hablamos de formación política de muchas lesbianas, estamos diciendo que no necesariamente ser lesbiana tiene que ver con el acercamiento, con amar, con desear otra cuerpa que se asume como mujer o en cuerpo femenino, como se le quiera o como se le intencione nombrar. Porque nosotras nos interesaba mucho ver cómo muchas amigas, parceras, exnovias, salían a las marchas, por ejemplo, de la diversidad sexual. Muchas mujeres salen a las marchas de la diversidad sexual, pero, por ejemplo, no se asumen como lesbianas, no se asumen políticamente como lesbianas, simplemente pues lo viven. De hecho, muchas mujeres se asumen como mujeres gay. Y pues nosotras nacemos ahí, nos llamamos de esta manera y nos parece pues que hoy vamos a cumplir este año 5 años, pues también estamos como muy recientes, pero y a pesar de las discontinuidades, pues nuestro trabajo se ha ido manteniendo en función de la formación, en función de las acciones movilizadoras, de encuentros y también de momentos, por ejemplo, el Wendo, que tuvimos pues como esa escuela, y que bueno, lamentablemente en algunos momentos fuertes de la organización dependerá más de las posibilidades económicas que a veces del trabajo y a veces del trabajo voluntariado. Pero bueno, esa es la Colectiva 69 en Medellín, compañeras de distintos barrios de la ciudad, distintas edades, con distintas posibilidades, distintas formas, distintos estratos económicos y niveles económicos, pero ahí está, como colectiva. Importantísimo, interesantísimo eso que nos cuenta Ismaria, porque además nos muestra como toda esa simbología que cargan de alguna manera los nombramientos de las organizaciones, ¿no? Importante eso que nos cuenta de la liberación sexual, que muchas mujeres pues venimos persiguiendo. Y yo les cuento una anécdota. Ayer justamente me di cuenta por el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, que aunque no soy lesbiana por orientación sexual, sí soy una lesbiana política, ¿no? Esa lesbiana que apoya de alguna manera, o esa mujer que apoya de alguna manera las luchas políticas de sus amigas lesbianas, pues porque sabemos que igual se interceptan muchas violencias en nosotras las mujeres, independientemente de nuestra orientación sexual. Entonces, bueno, muy interesante lo que nos cuenta Ismaria. Podríamos seguir ahorita con Rosa, que nos cuente un poco de su proceso
de su proceso como activista feminista, como mujer lesbiana. Rosa se nos fue o sigue por allí. Por aquí ando, por aquí ando. Bueno, luego de aceptarme de ese proceso de reconocer y decir, Rosa, es que a ti te encantan las mujeres y no lo puedes negar, pues yo inicio a interactuar con personas que tengan mi misma orientación y en ese proceso llego a una reunión que se está hablando sobre los derechos o los beneficios que debemos de tener en los planes de acción del gobierno, de nuestro gobierno o municipio, Quindío Chocó, y me encuentro con María Victoria. María Victoria es una mujer trans de mi departamento que lucha por los derechos de las mujeres trans. Y ella me dice, tú eres la persona que yo estaba buscando, yo quiero que tú me ayudes a crear un movimiento que represente a las mujeres lesbianas del Chocó, que las una, y asimismo que pueda luchar por esos derechos que se vienen vulnerando desde hace mucho tiempo. Es ahí donde inicia este movimiento que intenta reconocer esos derechos que históricamente han sido vulnerados en mi departamento, y no solo en mi departamento, sino en Colombia en general, y que intenta unir y hacer esa relación que necesitamos para llegar a alguna parte como colectivo, hacer esa relación, ese núcleo que es necesario para que podamos crecer como mujeres lesbianas, como humanas que somos y como personas reconocidas como colombianas que necesitamos y vamos a luchar por los derechos que, que, que tenemos como seres humanos. Muchas gracias, Rosa, por contarnos entonces un poco de tu experiencia organizativa. Quisiéramos entonces seguir con Cristina, si nos cuenta un poco de la corporación. ¿Cómo es que nace esta organización tan importante para la incidencia política de las mujeres lesbianas en el país? ¿Aló? Ángela, ¿me oigo? Ahora sí, te escucho, te escuchamos. Esto ha estado muy duro hoy, muchachas. Bueno, FEN nace hacia el año 2007. Realmente FEN nace después de una experiencia personal muy dura para mí, que fue pues el paso por una cárcel. Adicionalmente, yo ya había tenido la oportunidad de pertenecer a una colectiva de lesbianas que tuvo un trabajo muy significativo en toda la configuración del movimiento lésbico colombiano, que fue la colectiva Triángulo Negro. Yo llego a Triángulo Negro ya en sus últimos años, yo llego a Triángulo Negro en el 2005 y Triángulo Negro fue liquidado en el año 2008. Entonces, en el año 2007, con otras 3 mujeres lesbianas, es decir, un total de 4, hicimos una fiesta. Realmente pues no les voy a edulcorar el origen de FEM. FEM nació como una fiesta, se llamaba FEM Party, y entonces estas fiestas FEM Party, las mujeres empezaron a través del correo electrónico de la fiesta, empezaron a demandar otros espacios diferentes a la fiesta, y empezamos con los conversatorios FEM. Digamos que los conversatorios FEM empezaron como a hacer un intento de médula de lo que finalmente terminó de ser FEM. En ese momento yo no tenía mayor acercamiento al feminismo, no tenía muy claro que quisiera ser activista, ni mucho menos por el estilo. Entonces los conversatorios empiezan como a darle cierto norte a FEM.
hacíamos conversatorios de temas absurdos, o sea, había conversatorios hasta de glamour e imagen, cuando les digo todo, o sea, eso, había conversatorios de ergonomía, postura e higiene, ¿cómo era? Postura corporal, o sea, es que son unas cosas charrísimas. Finalmente, hacia el año 2010, FEN empieza como a visualizarse de otra manera, o más bien, como a moverse de eso, de ser un espacio único y exclusivamente de encuentro, de tertulia, un espacio de lesbisocialización, que era, pues, que sigue siendo muy importante y que, pues, obviamente las lesbianas lo necesitamos, pero FEN en el 2010 empieza como a transitar hacia una organización y empezamos con un pequeño proyecto. El primer proyecto que tuvimos fue una cátedra virtual de derechos humanos para lesbianas, y así fue más o menos como FEN empezó como a definir lo que ya es el día de hoy FEN. Entonces ya en la actualidad, pues FEN tiene 3 ejes de trabajo: uno es el pedagógico comunitario, otro es el eje de incidencia política y el otro es el trabajo de investigación en el tema de violencias en parejas de lesbianas o parejas conformadas por mujeres. Gracias a Cristina de Corporación FEN. Vamos a darle la palabra ahora a Lorena. Lorena, cuéntanos un poco cómo nace la organización, la colectiva a la que perteneces, y cuéntanos un poco, pues, de sus objetivos, de su trabajo de incidencia. Bueno, Voz de Mujer nace como un grupo para parchar, primero que todo, ¿cierto? También nace gracias a 2 organizaciones muy grandes que son Casa Diversa de Comuna 8 y Caribe Afirmativo, ¿cierto? Caribe Afirmativo llega a la ciudad de Medellín con el fin de traer un proyecto para la población venezolana LGBTI, y con ese fin nos dimos de cuenta que las mujeres lesbianas siempre hemos estado cobijadas como por las enaguas de la población gay, ¿cierto? Entonces nos dimos a la tarea como decir, bueno, marica, somos las lesbianas, pero los gays hablan por nosotras. Entonces vamos a crear un grupo. Entonces yo empiezo como a indagar, a buscar a las chicas, y ahí es donde nace Voz de Mujer. Voz de Mujer es un grupo que está conformado por mujeres colombo-venezolanas, ¿cierto? Donde con toda pues, esta población tan diversa comparte sus culturas, sus creencias, o sea, un montón de cosas, esas historias, esas raíces que nos traen las compañeras venezolanas, también nos hacen entender que no siempre tenemos que ser colombianas con colombianas y venezolanas con venezolanas, ¿cierto? Entonces, desde allí también nace esta necesidad, donde nos damos de cuenta que vamos a hacer un activismo diferente al resto de las compañeras de ciudad, ¿cierto? El activismo de nosotras empieza desde las periferias de la Comuna 8, donde quizás procesos lésbicos en ciertas ocasiones se ven invisibles en el resto de la ciudad, pero que la idea con este grupo es hacernos más visibles. Entonces nuestra apuesta más grande en este momento es la consolidación, de una orquesta femenina, pero también de una marca de ropa LGBTI, ¿cierto? Todo esto también nos da indicio de que si a la hora de mañana queremos, no sé, una bandera, nos toca esperar hasta la marcha para conseguirla. Si queremos una camisa personalizada, son muy pocos los lugares, y los lugares que ahí se encuentran en Cali, Bucaramanga, Bogotá, ¿cierto? Entonces todas estas mujeres emprendedoras desde el arte empiezan a transformar esos ideales que existen en los diferentes territorios. Si bien sabemos que la población lésbica, también como el resto de la población, necesita encontrarse con sus pares, ¿cierto? Al encontrarse y reunirse con sus pares, nos damos de cuenta que entre nosotras nos cuidamos, entre nosotras nos protegemos, entre nosotras ayudamos en el tránsito de alguna compañera. Entonces también esa necesidad de que nos dimos de cuenta, bueno, están las compañeras allá en la ciudad, las que tienen el estudio, las que tienen la forma de estar en ese activismo diferente en la ciudad, pero ¿qué pasa con las compañeras que estamos en las comunas? ¿Qué pasa con nosotras que nos toca luchar día a día con los combos armados, ¿cierto? Porque no podemos hablar de paz cuando aún existe la guerra. Entonces, ¿qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con la compañera que el combo, el que manda, se enamoró de ella o se enamoró de su pareja? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos enrutamos ahí nosotras si ni siquiera nosotras mismas sabemos que hay una gran población, pues como en los diferentes territorios? Entonces, desde allí también nace Voz de Mujer, y también ese nombre Voz de Mujer porque es la hora y es el momento de que las mujeres empecemos a alzar nuestras voces.
muy chévere la apuesta organizativa de las chicas de Voz de Mujer, porque además entienden que pues muchos de los problemas que atravesamos como colombianas, como mujeres colombianas, también son los problemas que atraviesan mujeres de otros países en todo el mundo, ¿no? Entonces, importantísimo eso, como la unión entre varios países que entienden que tenemos unas luchas, unas mismas luchas que dar y que pues solo se pueden lograr si lo hacemos de manera organizada y unidas, ¿no? Bueno, hablamos un poco sobre cómo nacen las organizaciones o colectivas y acá observamos que muchas de nuestras invitadas han sido fundadoras, han sido desde el inicio de estas organizaciones, han estado allí impulsando sus incidencias, sus acciones incidentes del movimiento lésbico en Colombia, desde sus organizaciones. Entonces, la pregunta de cuándo y cómo llegan a la organización o colectiva creo que estaría un poco innecesaria. Sin embargo, si alguna quisiera contarnos que no haya estado desde el inicio de la organización, un poco como cuándo llegan, cómo es que deciden llegar allí, cuándo y cómo llegan. Entonces, pues le daríamos la palabra a quien nos quiera hablar un poco. No sé si iniciamos con Mayre. Pues Ángela, yo hago parte pues, de Raras porque fui pues del equipo fundador de Raras. Entonces, todo inició ahí, ¿no? Lo que les comentaba al principio, empezó un proyecto y el proyecto se terminó. Éramos como un proyecto de otra colectiva y nos quedamos con ganas de más, ¿no? Y ahí fue cuando continuamos nos inventamos un proyecto con tal de seguir trabajando juntas. Y en esa inventada de proyectos no hemos dejado de inventar proyectos. Y han sido proyectos que nos han salvado la vida a muchas, me incluyo, y que nos han generado espacios seguros en donde hemos podido abrazar nuestras identidades. Vi que en los comentarios una persona preguntaba que si admiten mujeres trans. Nosotras las Raras somos una colectiva de mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Entonces, también apostamos a eso. A lo que comentaba la compañera como de que siempre hemos estado como debajo de la falda de la G, es totalmente real. Nuestro LBT en nuestro logo es intencional, porque nos parece importante que se generen espacios en donde nosotras seamos nuestras voces. Nosotras tenemos nuestras voces, nuestras propias experiencias y necesitamos contarlas. Entonces, ese puente que se crea con las mujeres trans aquí en Barranquilla fue gracias a nuestra compañera, a nuestra fallecida compañera Tatiana González, que fue una lideresa mujer trans activista que generó un puente no visto antes, al menos en el contexto de Barranquilla, de trabajos en conjunto de mujeres lesbianas y bisexuales con mujeres trans. Entonces, vale aclarar que Tatiana sacrificó un montón de cosas para poder estar con nosotras. Sacaba tiempo donde no tenía para estar con nosotras y eso generó, sí, o sea, que las Raras tuviéramos ese espacio de mujeres lesbianas con mujeres trans que no se había visto en Barranquilla por eso, porque usualmente las mujeres trans trabajan mucho de la mano con los hombres gays. Y a nosotras nos parece importante que eso que empezó con Tatiana siga sucediendo y le apostamos a eso. Creo que me desvié un poco del tema, pero era necesario mencionarlo. Entonces, sí, así llego yo a las Raras, así me quedé y así sigo. No te desvías porque además, chévere que hables un poco como de las compañeras que en algún momento también hicieron parte, que hoy no están y que dejan pues incidentes valiosos para la organización, ¿no? Y para el movimiento lésbico del país. Ismaria, ¿quieres contarnos un poco más de esto de la organización? ¿Cómo es que tú llegas? Ya sabemos que eres una de las fundadoras también. Y además que haces parte del movimiento político Estamos Listas. Pero bueno, entonces contarnos un poco más de cómo es que llegas a la organización o por qué es que decides llegar a la organización. Bueno, también he decidido llegar a la conformación de la colectiva 69 porque yo venía de una batucada que se llama Manada Roja, que es una batucada, pues muchas de nosotras ahí éramos compañeras lesbianas, habían varias parejas,
pero había una cosa muy particular, y es que si bien la mayoría éramos lesbianas, no nos asumíamos todas como lesbianas, y aunque tuviéramos unas consignas lésbicas, no todas las consignas eran predominantemente lésbicas. Yo no sé si era como parte de la inmadurez política del momento, no sé si es porque obedecía también, porque esta batucada, pues también yo hice parte de la cofundación de esta batucada nace de una iniciativa de una organización feminista de Medellín que se llama Red Feminista Antimilitarista, y no sé si era como cierta timidez. El espectro político era un espectro que lo daba, por supuesto, la organización del momento, que promocionó la creación de esta batucada, la posibilidad de salir a la calle con sonido, con tambores, con consignas, con alegría, con digamos, un dejo de mucha festividad en las marchas y en las movilizaciones, que le pusiera mucha alegría a las marchas a las que salía la Red Feminista Antimilitarista. Entonces, creo que, no sé, quizás sería un asunto también como es una combinación de varias cosas, como inexperiencia, como estar muy supeditadas a las líneas políticas fuertes, bastante poderosas de la organización, pues, promotora, y hay muchas, pero eso fue un momento muy interesante porque la sensación de estar con otras mujeres que fueran lesbianas, creando, trabajando, erotizando, haciendo música, saliendo a la calle, creo que ese fue como un primer momento para muchas de nosotras que hacíamos parte de esa batucada, al salir a la calle no solamente a tocar, pues yo había tocado guitarra hace muchos años en otro lugar, pues algunas amigas también, en espacios heterosexualizados, más no en lugares de avanzada política, de que vamos a la calle, vamos a la marcha, vamos a hacer el plantón, no habíamos politizado nuestro ser, nuestra construcción como sujetas mujeres. Y cuando entonces se da la posibilidad de crear con las compañeras la colectiva 69, pues digamos que en el caso mío yo tenía la experiencia que les decía de la batucada en Manada Roja, había también estado en AMAN, Asociación de Mujeres que Aman Mujeres, y había también estado en el proyecto EOS, y digamos esas experiencias, cuando yo llego ya a la colectiva 69, me ponen en un lugar un poco más politizado y un poco más, una Ismaria más dueña de su propio deseo, una Ismaria mucho más clara en lo que quería como mujer lesbiana, y que además para ese momento, en mi caso, yo yo nací en Aparado, ahí viví mis primeros 12 años, y después vinimos a Medellín, a un barrio que se llama el 12 de octubre, vivir la gestación del deseo en sociedades, por supuesto, muy heterosexualizadas, muy conservadoras, muy católicas, donde tú empiezas a sentir, quieres mirar, no puedes ver, no puedes mirar tu cuerpo, no puedes tocarte, no puedes verte al espejo, porque eso es sancionado, es punitivo. Estar en el colegio, que son, por supuesto, lugares por excelencia de sociedades disciplinadas, que planteaba el señor Foucault, de sociedades que te disciplinan el deseo, te disciplinan prácticas cotidianas, y llegas a un uso cotidiano, no puedes amar, no puedes desear, no puedes mirar, ¿sí? Entonces yo cuando empiezo a salir un poco del barrio, me doy cuenta que no hay espacios de sociabilidad erótica dentro de los barrios. Las mismas casas no se pueden. Las casas nuestras no son espacios de lesbosociabilidad con nuestras compañeras parejas. Había que sacar el amor de la casa y ponerlo en otro lugar, pero implicaba que tú tuvieras dinero para poderte tomar una cerveza e ir a un bar. Implicaba que tuvieras dinero para poder pagar un hotel 3 horas, qué sé yo. Los barrios son como lugares por excelencia también, como somos sociedades heterosexualizadas, pues no hay lugares para la conversación erótica amatoria entre nosotras.
Estando entonces en la colectiva 69, yo lo que siempre he pensado es cómo hacemos para llegar a esas compañeras. Por ejemplo, Lorena, me parece maravilloso estar compartiendo con ella, me parece una mujer tesa, la admiro profundamente, valiente, porque es una mujer muy joven que, digamos, tiene contacto con otras lesbianas en los barrios, porque no es lo mismo que tú vivas en un barrio periférico, que tengas que amar por fuera, porque hay estructuras armadas dentro de donde tú vives que regulan el amor, que regulan tu cuerpo, regulan tu sexualidad, y que tienes que salir de ahí para poder amar. Entonces mi pregunta siempre ha sido, hoy todavía me acompaña, es ¿cómo hacemos para que las compañeras que vivan en los barrios, compañeras jóvenes, preadolescentes, compañeras que están explorando su sexualidad, pudiéramos compartir como, digamos, esta sensación libertaria que hoy ya estos años una ha conquistado en gran parte, que pudieran salirse de la culpa por la sexualidad vivida, por el deseo que se vive, que se pudiera, pues nosotras que ya vamos en manada, pues hacemos parte de un grupo, de una colectiva, de un movimiento político, de organizaciones, de batucás, que vamos a lugares, a colegios, a las salidas de los colegios, a un barrio, a la salida de una misa, donde peladas se puedan sentir tranquilas. Solamente hace como un mes o un poco más, Estallido Feminista organizó una caminata muy chévere en uno de los cerros tutelares de Medellín, y ahí estábamos nosotras como lesbianas conversando, y justo pasa una chica, estaba caminando un domingo con su perro, y ve todas esas mujeres ahí, y nosotros hablando, riéndonos, hablando de nuestros deseos, nuestros miedos, hablando también de nuestra experiencia lésbica en el barrio, y la compañera se siente atraída en la escucha y se queda escuchando, y de pronto hace parte. Es decir, que más compañeras que no tienen la información, que no han pasado por la academia, que no hacen parte de organizaciones sociales, pero que se asumen, que desean otras mujeres, que puedan saber y sentir que el deseo lésbico existe, que no es pecado, que es político, que no es una cosa sucia, loca, que no te pueden matar por eso, que tu mamá no puede sancionarte, es que tú eres dueña de tu cuerpo, ese tipo de cosas, que puedes en un espacio de vecindad empezar a sentirte un poco más cómoda y un poco más, digamos, libre, si se quiere, en relaciones cercanas y amatorias. Sacar de ese espacio, porque así como, para terminar, porque así como la violencia, las violencias físicas contra las mujeres se daban dentro de las casas, y a eso se le denominaba violencia intrafamiliar, que era un asunto privado, golpes, intentos de feminicidio, ese asunto que ha sido una de las luchas del feminismo. Nosotras como lesbianas también podríamos plantearnos también esa lucha de cómo hacer que esas violencias que vivimos o que hemos vivido las mujeres que vivimos en los barrios, que vivimos en lugares heterosexualizados por excelencia, cómo hacemos para rodear y proteger a las compañeras para que puedan amar y desear, y que podamos construir una sociedad cada vez menos censurable, menos censurado nuestro cuerpo y nuestro deseo, y menos punitivo para con nosotras y entre nosotras. Bueno, las compañeras como que perdieron el audio. No sé si alguna, pues para que no dejemos mucho en silencio, si alguna quiere continuar con la pregunta de cómo llegan a la organización. Hola, quisiéramos invitar a que nos comente Rosa. Rosa nos contó que como que los comienzos o los vestigios de su organización en Quibdó fue de la mano de la activista trans María Victoria Palacios de Latidos Chocó, pero entonces Rosa hace más o menos como 6 o 7 meses envió un correo a FEN diciendo que ellas tenían muchas ganas de generar un espacio propio, lo que dentro del feminismo llamamos ese cuarto propio, un lugar
para las mujeres diversas en Quibdó. Entonces, Rosa, en estos días nos contabas que han pensado ponerle a su organización el nombre de Humanas. ¿Nos quisieras contar un poquito más sobre Humanas? Mientras Ángela soluciona unos problemitas de internet. Rosa, nada. Lore, tú. Lore, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Hola Lore, Lore, entonces cuéntanos cómo la última pregunta que formuló Ángela antes de quedarse sin señal, yo no sé qué le está pasando a este internet, hoy está peor como que todos los días. Entonces, Lore, hubo una cosa que comentó Ismaria que a mí me llamó mucho la atención y es ¿cómo llegas tú, por ejemplo, a la colectividad, a Voz de Mujer, pero además cómo enamorar a más mujeres para que lleguen a las organizaciones de lesbianas, de mujeres bisexuales, de mujeres trans, de mujeres queer, y se queden, que este carretazo no lo sigamos hablando entre nosotras, sino que cada vez logremos como enamorar a más mujeres? Entonces me gustaría mucho que a partir de tu experiencia nos cuentes qué es lo que te encarretó tanto. Bueno, toda esta iniciativa también nace a raíz pues del proceso en el que hago parte, que es de Casa Diversa, ¿cierto? Ellos venían también como insistiendo, como ve, Lore, nosotros siempre hablamos como por las mujeres, vos por qué no tomas la iniciativa como de formar un grupo de mujeres. Y un día yo dije, bueno, vamos a lanzarnos al ruedo a ver qué pasa. Yo creo que cuando uno convoca a un grupo de mujeres, lo primero que uno se le viene a la cabeza es, uy, allá ver un combo de viejas, solamente son lesbianas, vamos para allá. ¿Cierto? El estar, como lo decía ahorita, el estar y encontrarnos con los pares nos permite sentirnos más libres, pero también nos permite sentirnos protegidas. ¿Cierto? Este proceso en el momento lo voy liderando yo. Eh, o sea, convocarlas a ellas primero no es fácil, ¿cierto? Porque las mujeres siempre tienen como ese miedo y más aquí en la periferia, como de salir, de expresarse, de mostrarse como son. Entonces, primero hay que generar como un vínculo de confianza entre todas nosotras, ¿cierto? Porque no es fácil. Primero somos mujeres diversas en todo el sentido, aparte de que no sabíamos si las compañeras venezolanas nos iban a aceptar a nosotras las colombianas, y nosotras las colombianas íbamos a tener esa conexión con ellas, las venezolanas, pero yo creo que se trata como de conocernos, ¿cierto? O sea, la colectiva no, o sea, enfrenta un proceso difícil, primero por ser de periferia, ¿cierto? Porque como bien lo mencionaba ahorita, existe aún el miedo de que un día X el del combo nos diga, ve, no sé, aquella me gusta, necesito que esté conmigo, ¿qué vamos a hacer? También existe ese riesgo de que nos toca salir de territorio por las diferentes acciones que pensamos ejecutar de ahora en adelante, pero más que todo es esa unión y ese cuidado que tenemos entre nosotras mismas que nos ha fortalecido o nos viene fortaleciendo día a día en este proceso, ¿cierto? Ahora lo primero que va a salir es una orquesta femenina donde aparte de ser femenina, somos de mujeres colombo-venezolanas, pero también de mujeres lesbianas, pero también de mujeres no estudiadas, pero también de mujeres de comuna, ¿cierto? Entonces esto también va a marcar la diferencia no solamente acá en el territorio de la 8, sino también en la ciudad y a sus alrededores, donde van a ver que, uy, es que las mujeres sí pueden, las mujeres no solamente somos o cumplimos ese rol de ser mamás, de ser la cocinera, de ser un montón de cosas, ¿cierto? Porque entonces nosotras aquí nos estamos saliendo de ese rol, nos estamos saliendo como de ese ideal que tienen las personas de la población, ¿cierto? Porque he compartido con compañeras que dicen, no, es que, más que todo con las compañeras adultas que dicen, no, es que ustedes jóvenes solamente están buscando experimentar con aquellas chicas que apenas están saliendo como el closet. ¿Cierto? Entonces también empezar a cambiar estos ideales que también lo genera la misma población es a partir de estos procesos que creo yo que Voz de Mujer está empezando a mostrarse a la ciudad de una manera diferente y qué mejor que desde la música, que es algo que a todos nos mueve en cualquier momento.
Excelente, Lore, gracias por ese aporte. Además, importante que mencionas el tema de romper las hegemonías, ¿no? Y es muchas de las cosas que venimos haciendo las organizaciones de mujeres, pues en los territorios del país. Bueno, vamos a terminar este conversatorio con una pregunta que es, pues, frente a lo que nos convoca, un poco a conversar. Ayer fue el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, entonces quisiéramos que nos hablen un poco qué piensan sobre ese Día de la Visibilidad Lésbica que tanto reivindica pues los derechos y las acciones incidentes de estas organizaciones. Podríamos iniciar con Mayre. Cuéntanos, Mayre, ¿qué piensas de este Día de la Visibilidad Lésbica? Bueno, la enunciación es súper importante y pues desde Raras siempre nos ha parecido esencial. El Día de la Visibilidad Lésbica es, por lo tanto, esencial. Nosotras trabajamos mucho y nos parece muy significativo el enunciar los espacios, sobre todo con el lenguaje, ¿no? Nosotras, todas, chicas, ¿no? Nos parece muy importante utilizar el lenguaje como también esa herramienta pues básicamente lo que no se nombra no existe. Entonces, el Día de la Visibilidad Lésbica para nosotras es importante, siempre ha sido un día que nos interesa hacer algo, ¿no? Que el día no pase desapercibido. Cuando, por ejemplo, pasas tu primer día de la visibilidad lésbica ya enunciada como una mujer lesbiana, es diferente, o al menos, bueno, hablo desde mi experiencia personal. Y pues nada, a nosotros nos parece maravilloso. Cuando Lorena mencionaba lo de la música, hice mucho clic con lo que hace porque a nosotras la música también fue lo que nos acercó más entre todas. Y sí me parece que es muy importante utilizar otros medios para acercar los discursos a un lenguaje más sencillo, lo que insistimos, ¿no? De que este Día de la Visibilidad Lésbica llegue no solamente a las que hemos tenido el privilegio de salir de una universidad, sino que llegue a todo el mundo. Y estos elementos que ablandan los ladrillos discursivos son importantes. Y en días como estos, en donde se reivindica la libertad, la importancia de nombrarse, la emancipación de la sexualidad, ¿no? Sin libertad sexual no hay libertad política. Todo es un conjunto que tiene que ir entrelazado para poder brindar espacios en donde no solo estemos las personas que hemos tenido el privilegio de acercarnos a esto desde el parche que yo tengo y que conozco, sino que se abran los espacios para todas las lesbianas de todos los colores y de todos los territorios. Gracias, Mayre. Bueno, cuéntanos, Lorena, cuéntanos un poco al respecto de esta pregunta. ¿Qué piensas tú de este día? Bueno, siento que el día es muy importante, pero aunque es el día de la visibilidad, siento yo que no alcanza a ser un día de la visibilidad, ¿cierto? Si bien sabemos que los conversatorios, no sé, los foros, o sea, un montón de cosas hacen posible que la comunidad o la población lésbica se empiece a visibilizar cada día, ¿cierto? Pero si siguen siendo las mismas colectivas que se reúnen para lo mismo, entonces va a ser como muy cotidiano, o sea, lo mismo. ¿Cierto? Tenemos que empezar también a avanzar y a buscar otras colectivas diferentes o que apenas están surgiendo, como también lo está haciendo Voz de Mujer, ¿cierto? Este tipo de espacios también nos permiten a nosotras, las que estamos empezando desde abajo, a fortalecernos día a día. Yo siento que el Día de la Visibilidad siempre es y debe de ser algo muy importante para la población. Ayer que fue el día, estuve en otro conversatorio donde habían chicas que se conectaban y decían, uy, qué chévere este espacio. Yo soy lesbiana, pero yo no sabía que había un Día de la Visibilidad. Entonces, estos espacios también nos permiten que otras compañeras se integren a los diferentes procesos de la ciudad, que obviamente les va a permitir ayudar, no sé, en su proceso de transición, ya sea de en hormonización o, no sé, en un cambio de nombre, yo qué sé, ¿cierto? Todo ese tipo de espacios yo creo que nos van a fortalecer y creo yo que no deben de faltar, que siempre deben de estar ahí, siempre se deben de nombrar y siempre se deben de hacer visibles para la población.
Sí, señorita, justamente por eso se llama el Día de la Visibilidad Lésbica. Bueno, vamos a seguir con Cristina. Cristina, cuéntanos un poco qué piensas tú de este día y de esta reivindicación. Bueno, en estos días justamente dije yo, ve, ¿y de dónde salió este día de la visibilidad lésbica? Y me pareció curioso porque pues muchas de las apuestas del feminismo latinoamericano son justamente por decolonizar el discurso y todo eso, y el Día de la Visibilidad Lésbica es un día instituido por la FEL, por la Federación Española LGBT. Fueron allá en el 2008 que así, digamos que a la bulla de los cocos dijeron que el 26 de abril era el Día de la Visibilidad Lésbica. Entonces, por un lado, ve qué tan bueno que propusieron este día, ve qué tan bueno que en el mundo algunos países acogimos esta fecha como una fecha pues que pudiéramos resignificar, reconocer. Pero también hay experiencias como por ejemplo la Argentina que tienen su propio día de la visibilidad lésbica, que es el 7 de marzo. Y es una fecha conmemorativa por el asesinato de la Pepa Gaitán, una lesbiana que fue asesinada a manos de su cuñado, creo, o de su suegro. Bueno, de un familiar de la novia. Entonces, a mí me gustaría más, por ejemplo, escuchar a Rosa, pero sobre todo le voy a tirar una pelota a Rosa, porque es que miremos, por ejemplo, la pregunta que da pie a este conversatorio. Hay un movimiento lésbico en Colombia y yo creo que dentro de tantas cosas que tenemos que resolver las lesbianas, es uno, si de verdad tenemos un movimiento y si nosotras de verdad esa fecha en Colombia, esa fecha funciona para nosotras. Yo creo que nosotras podemos identificar nuestras fechas más emblemáticas, significativas y tener una fecha propia de la visibilidad lésbica colombiana. O sea, son de que como que nosotras ahí adaptándonos a estas imposiciones, por decirlo así. Pero de todas maneras, que las diosas les paguen, que les agradecemos mucho por haber propuesto el 26 de abril como Día de la Visibilidad Lésbica. Para mí todos los días son de visibilidad lésbica. Yo salgo del closet todos los días, en todas partes, donde puedo, cuando puedo. Esa es la fascinación mía. ¿Por qué? Porque nuestra presencia sigue siendo incómoda. Y entonces, mientras que nuestra presencia se vuelva algo cotidiano, natural, que no se vea como una amenaza, pues entonces vamos a tener que seguir nombrándonos, vamos a tener que seguir diciéndole a la cuñada de la novia, no, y cómo le parece que nuestras familias también son familias, no solamente este modelo de familia es la familia, no, nosotras también que somos una familia de dos areperitas, perritos y gaticos, también somos una familia. Entonces, sigue siendo muy necesario nombrarnos y entonces la invitación realmente es a que hagamos de nuestra cotidianidad las que podamos, porque eso también es una realidad. No todas, también salir del closet, vivir como lesbiana visible es un privilegio, como bien nos lo ha dejado señalado Lorena. O sea, yo ya a estas alturas de la vida, con 42 años, ya picándole los ojos a los 50, ya puedo decir, listo, ya, que a mí qué carajo, ya yo soy lesbiana y digamos que ya muchas cosas de la vida las puedo tener resueltas, pero yo no conmino a todas las mujeres a que partan la puerta del closet, no, hay unas mujeres que tienen razones muy poderosas para no ser lesbianas visibles, pero las que podemos hacerlo, creo que sigue siendo muy necesario hacerlo las 500,000 veces que sea necesario. Y entonces ya me gustaría que empecemos a pasar a a la pregunta que le da lugar a este conversatorio. Y para eso quisiera contarle a Mayre que su gran amiga y compañera Vivian Cuello asegura de manera fehaciente, pero así, que sí, que existe un movimiento lésbico en Colombia. Ismaria, ¿cómo le parece que una lesbianita de Medellín que usted debe conocer, que se llama Stephanie Guzmán, ella dice que no, que hay unos procesos, hay unas ancestras a las que hay que reconocerles muchas contribuciones, pero que como movimiento lésbico todavía nos falta como mucho pelo para la moña. Entonces, Rosa, ¿vos qué decís? Rosa, ¿vos crees que allá en Quibdó las lesbianas tienen claro hacia dónde caminan juntas?
Pues yo creería que sí. El movimiento lésbico en Colombia existe. Existe, que no se reconozca es otra cosa, porque uno puede hacer y querer luchar por los derechos de uno, pero ¿será que se están reconociendo o será que estas luchas son relevantes e importantes y se toman en serio? Somos un movimiento, aquí estamos en un movimiento, estamos diciendo, hoy el 26 se conmemora el Día de la Lesbianía, pero eso no es nuestro, eso fue una fecha estipulada de otro país y nosotros somos más que eso, queremos más, queremos una fecha que sea importante y relevante para las mujeres lesbianas de Colombia, queremos pertenecer a la sociedad sin miedo, querer darnos un abrazo en la calle sin estar pensando que haya una persona que no tolere esas cosas y nos haga daño. Nosotros somos un movimiento, necesitamos ser reconocidos, en mi departamento necesitamos ser reconocidos, respetados y valorados, pero somos un movimiento. Espero pues que en algún futuro próximo no sea necesario hacernos esta pregunta y dar por sentado que somos un movimiento, que vamos a lograr cosas. Bueno, ¿y qué puede contarnos Ismaria? ¿Qué piensa de si hay o no movimiento lésbico en Colombia? ¿Podríamos afirmar eso? Yo quisiera retomar un poquito la pregunta anterior porque no quiero dejar pasar un asunto que he venido preguntándome y luego paso a este asunto muy chévere que nos acaba de plantear Cristina, de las compañeras que están conversando en el chat, Vivian y Stephanie. Y es sobre la visibilidad lésbica. Hace unos días conversando con Cristina, conversábamos sobre la capacidad que tenemos las lesbianas de trabajo. Nosotras hemos sido fuerza de trabajo, de una capacidad de creación, de ir, de venir. Trabajamos dentro de las organizaciones religiosas, organizaciones políticas, dentro de las familias. Generalmente, como no tenemos hijos o hijas, creen que no tenemos nada que hacer, entonces nos dicen a nosotras que tenemos que cuidar a la gente mayor, o los sobrinos o sobrinas piensan que como no tenemos hijos, entonces ellos son nuestros hijos o nuestras hijas y tenemos que responder por sus asuntos económicos. Ahí sí somos muy visibles. También nuestra capacidad de trabajo para las organizaciones sociales, nuestra capacidad de trabajo, nuestro trabajo inmenso dentro de organizaciones feministas, dentro de organizaciones políticas, porque nosotras nos ponemos a trabajar y, mejor dicho, no nos para nadie, ni nosotras mismas. Entonces, pero me ha llamado la atención cómo hay no sé si es una tendencia o un grupo de mujeres que, aunque se asumen como lesbianas, a la hora de hacer trabajo político o a la hora de poner una agenda dentro de estas organizaciones económicas, empresas, organizaciones políticas, religiosas, dentro de sus familias, dicen, no, yo soy lesbiana, pero yo no necesito tener una agenda lésbica, ni necesito luchar por los asuntos de las lesbianas, ni los míos ni las demás, yo estoy bien así, y nadie tiene por qué hablar por mí, nadie tiene por qué defenderme a mí como lesbiana. Entonces, y en ese sentido, eso tiene que ver con la visibilidad lésbica, porque tú no necesariamente la visibilidad tiene que ver con que tú te nombres o en un lugar de enunciación, cuando no hay un esfuerzo por transformar estructuralmente la heterosexualidad obligatoria, ni las relaciones patriarcales, ni las relaciones opresoras de la gente racializada, de la gente, además, que ha sido despojada. Y me he preguntado, voy a usar una palabra que no es la definitiva, ahí estoy pensándola, y yo me pregunto, ¿a qué se deberá eso? Entonces, me digo, ¿será que es que hay una traición de nuestra propia lesbianidad hacia nosotras mismas, hacia sí mismas y hacia las otras? Vuelvo y digo, la palabra traición la pongo todavía en duda, no sé si será, porque muy rápidamente me lleva al lugar de la culpabilidad. Me digo, ¿será que nosotras, algunas de nosotras, nos hemos identificado con el enemigo o con la enemiga, con las instituciones o con las personas que encarnan la patriarcalidad del poder, que encarnan el racismo, que encarnan esas relaciones de esa sociedad
obligatoriamente heterosexual? ¿Será que nos identificamos con esos enemigos y terminamos, en vez de hacer una defensa de nuestras propias posibilidades y condiciones, resultamos es haciendo una defensa de las posibilidades del otro y la otra, que nada tiene que ver con resolver los problemas estructurales nuestros? La otra, muy rápidamente me voy a la culpabilidad. ¿Será que es que lo que pesa es mucha culpabilidad sobre nuestro deseo? Nos sentimos muy culpables por desear otra mujer en una sociedad, en una cultura que nos dijo que era heterosexual, que eso no se podía, que era malo, feo, que era pernicioso. Entonces, como se siente tanta culpabilidad, yo entonces muy rápidamente me castigaría y me castigo. Si yo ya de entrada lo estoy haciendo, ¿cómo me castigo? Pues me pongo de lado en las luchas lésbicas y más bien me voy a las luchas heterosexuales, o me voy a las luchas por la redistribución económica, o me voy a las luchas a militar por los asuntos de la materialidad, o me voy a las luchas por las izquierdas. Y entonces eso tiene un efecto sobre las agendas. Y entonces cuando nos plantean la pregunta de que si existe un movimiento lésbico, pues también la pregunta tendrá que estar aparejada con si existe una agenda lésbica. Es decir, en estas instituciones de las que muchas de nosotras hacemos parte, ¿dónde están las tensiones hacia el Estado, las tensiones hacia la empresa privada, o cómo nosotras tensionamos las instituciones para que, por ejemplo, cómo hacemos para que nuestro sistema médico tenga parte de su protocolo la salud sexual y la salud reproductiva nuestra, independiente si queremos tener hijos o no? ¿Cómo es que yo tengo un trato diferencial por ser lesbiana, porque yo no voy a reproducirme, porque no voy a tener hijos e hijas, y mi trato diferencial cuando tengo una enfermedad de útero, lo que me dicen es, usted hay que cercenarla, hay que extraerle el útero, hay que extraerle la matriz, hay que extraerle los ovarios? No, pero ¿por qué algunas mujeres que sí dicen que quieren tener hijos e hijas tienen problemas de útero y le hacen un tipo de procedimiento para mantener su estructura y su aparato reproductor intacto, saludable, para que pueda reproducirse? Ese tipo de cosas tienen que ver necesariamente con esas luchas que tendremos que estar haciendo dentro de las organizaciones y dentro de las instituciones, y no solamente irnos afuera a una cosa de la superestructura cuando no hemos resuelto los asuntos que por supuesto son identitarios y son diferenciales. O cómo lesbianizamos la política. ¿Cómo hacemos que muchas lesbianas que hacen parte de estas instituciones, pues no tienen que nombrarse como lesbianas necesariamente, pero cómo hacemos para que también haya una vaina de que no basta, como decía ahorita, constituir movimiento lésbico no bastará con nombrarse, tener un lugar de enunciación y vivir la sexualidad sin culpabilidad? Tendría también que poner una lucha. O sea, si vivimos en una sociedad en la que no nos gusta, enraizada en estos sistemas opresores, racistas, patriarcales, capitalistas, sexogenérico y demás, entonces, ¿por qué no intentamos hacer un cambio en la transformación en los lugares en los que estamos? Eso no solamente pasa por la agenda, eso también pasa por el movimiento. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho pensarnos como movimiento lésbico, porque muchas de nosotras ni siquiera sabemos cuáles organizaciones lésbicas, solo lésbicas, existen en Colombia. ¿Qué hacemos? Porque nosotras somos expertas trabajando para las organizaciones LGTBI, como lo decía, para las organizaciones políticas, para las organizaciones religiosas, para las organizaciones sociales, ONGs, pero dar la lucha dentro de esas organizaciones para que hayan programas o proyectos o acciones solamente para las mujeres lesbianas, eso no existe. Ahora lo simbólico, miren, nosotras salimos a la calle generalmente el 28 de junio, salimos al Día de la Diversidad Sexual. En Medellín durante muchos años no se hablaba de la marcha de la diversidad sexual, se hablaba de la marcha del orgullo gay, es decir, la marcha de los manes gay. Muchas organizaciones aquí están compuestas por personas lesbianas, bisexuales y trans, pero casi todos los presupuestos
los gerencia, los administra por lo general manes. Las mujeres, el lugar que ocupamos las mujeres en el mundo cisgénero, en el mundo heterosexual, secretarial, y de últimas, esos lugares también los ocupamos en las organizaciones LGTBI, las que somos secretarias, las lesbianas, las que más trabajamos. Ahí estamos. Entonces, en el orden de lo simbólico, ni siquiera tenemos una bandera nuestra, lésbica. No salimos a la calle el Día de la Diversidad con la bandera lésbica. No hemos creado nosotras en Colombia una bandera lésbica o un entramado simbólico que nos haga diferenciar. ¿Cuáles han sido nuestras muertas? ¿O cuáles han sido nuestras heroínas lesbianas en la historia, en la época moderna, en la época colonial, en la prehistórica, en los pueblos indígenas? ¿Cuáles eran las mujeres que amaban a las mujeres y que tenían, digamos, si había defensa o si no había atención por amar a otras mujeres? Falta mucho recorrido histórico, construcción simbólica, lenguaje, semiótica lésbica para decir que somos un movimiento lésbico o para decir que vamos a palpitar al unísono cuando pasa una cosa en Colombia, que todas las lesbianas salgamos, por ejemplo, en un acto de un lesbofeminicidio, o que salgamos a marchar solamente las lesbianas en una marcha paralela el Día de la Diversidad Sexual. Este día 26 de abril nosotras tendremos que estar marchando como parte de ese entramado simbólico. Digamos que nos falta mucho, que este Facebook Live, una esperaría que pudiera conectarnos, nos pudiera motivar, nos pudiera pensar de que sí podemos tener, sí tenemos una lucha, una agenda lésbica por construir, tenemos un movimiento lésbico que pueda movilizar acciones, que pueda lesbianizar la política y desde el Estado y desde la calle poder hacer esas luchas teniendo claros esos asuntos. ¿Con qué? Con la salud, con la política, con la vocación de poder irrumpir en todas esas instituciones de las que hemos hecho parte o de las que hacemos parte, y como desde ahí, pues, por supuesto, hay dos asuntos que nos unirán. Una aspiraría que casi todas o todas las lesbianas, no falta quien no, pues por supuesto que haga parte del renglón, que estemos contra el fascismo, y por supuesto que estemos contra toda la ola, contra los derechos. Esos dos elementos tienen que ponernos a nosotras en unísono contra el neoliberalismo que nos ha empobrecido a todas y a todos, y a todas, sobre todo a las mujeres, contra el fascismo, contra la ola antiderechos, y por supuesto con vocación de poder para poder irrumpir en todas esas grandes dimensiones de contrapoder. Bueno, Ismaria hace unos planteamientos sumamente importantes desde lo político. Un poco ella habla de los movimientos antiderechos y entonces la importancia que habría en realmente fortalecer el movimiento lésbico en Colombia para intentar contrarrestar estos movimientos fundamentalistas del país, ¿no? Bueno, yo creo que todos estos planteamientos que hace Ismaria darían para un gran debate en un próximo conversatorio. Sería genial pudiéramos tener un próximo espacio para quizás hablar un poco más profundamente de estos planteamientos que Ismaria pues pone a la mesa, ¿no? Y bueno, escuchamos un poco desde el interior del país la percepción sobre si creen que hay movimiento lésbico en Colombia. Quisiéramos escuchar entonces a Mayré o Cristina. No sé si Cristina quisiera hablarnos un poco o si quisiera darle la palabra a Mayré, que nos hable sobre si cree que... Yo sí quisiera hacer mi intervención ya, porque algo que voy a decir me gustaría mucho que después sea como debatido incluso por Mayré. Yo en lo personal, y se lo he dicho a mucha gente en conversaciones, sobre todo pues con mis amigas activistas, sobre todo a Ismaria, le he dicho muchas veces que no, para mí no existe movimiento lésbico, justamente porque no existe una agenda centrada en las necesidades, en las particularidades, en las demandas específicas de las lesbianas. Entonces, ayer, no sé si ustedes de pronto se dieron cuenta que varias organizaciones de América Latina nos articulamos, nos juntamos e hicimos un conversatorio sobre experiencias de envejecimiento y vejez lesbiana. Y esto viene, digamos que desde FEN tenemos una reivindicación constante, y es visibilizar y poner de relieve las problemáticas y las realidades de las lesbianas.
si se quiere, entiéndase como lesbiana cisgénero. Entonces es por ello que hablamos mucho de violencias en parejas de lesbianas o violencias en parejas conformadas por mujeres, porque muchas hemos vivido violencias al interior de nuestras parejas, porque muchas hemos perpetrado violencias, porque muchas hemos recibido violencias. Y se suman a esto otras realidades, como qué pasa con las lesbianas cuando envejecemos. Es una realidad, las lesbianas somos las tías que respondemos por los sobrinos, somos las tías o las hijas que quedamos al cuidado de la madre o del padre o del hermano mayor enfermo. O sea, las lesbianas, pues en consecuencia con esa vocación de cuidado que nos han endosado a las mujeres, o ese rol de cuidado, pues entonces las lesbianas justamente terminamos cuidando un montón de gente de nuestra esfera familiar y social. Entonces están también los amigos gay que son cuidados por la amiga lesbiana, entonces, y todo así por el estilo. Entonces ayer tuvimos este conversatorio de experiencias de envejecimiento y vejez, y una mujer trans lesbiana me escribió, me exhortó y me hizo pues me invitó a una reflexión y me dijo: Cristina, ¿y por qué ustedes no hacen estos espacios para mujeres trans lesbianas? Y yo dije, mierda, qué susto, pues ahora uno que pestañea mal y con la pestañada pues quedó como TERF. Pero yo después dije, no, pues bienvenido el debate, y le contesté, compañera, vea, yo en lo personal, yo no soy cercana a ninguna mujer trans lesbiana. AFEN nunca se ha acercado a ninguna mujer trans lesbiana, y muy bien aprendido nos ha quedado del movimiento trans que las personas trans tienen voz, es decir, son ustedes las personas trans las que tienen también que ayudarnos a tender esos puentes entre la lesbiandad y la translesbiandad para mirar a ver qué cosas en común encontramos que podamos trabajar. Pero no somos las lesbianas las llamadas a resolver este asunto solas, porque pues las lesbianas, entonces, las que más cuidamos, las que más atendemos todas las necesidades, y es una cosa que yo repito casi como un mantra: las lesbianas no nos ponemos en el centro de nuestra lucha. Las lesbianas trabajamos por el derecho al agua, las lesbianas trabajamos por la interrupción voluntaria del embarazo, las lesbianas trabajamos por un montón de cosas, pero es que los temas de las lesbianas no están resueltos. O sea, no están resueltos nuestros temas. ¿Y quién más abriga nuestros temas? O sea, nadie. Entonces le pregunté a esta mujer trans, que además trabaja en la administración distrital, y compañera, usted como funcionaria pública, pues usted misma genere un espacio, un proyecto donde se tejan estos puentes y se diriman estas cuestiones que son, pues estas, digamos, no lo pongamos en términos de cuestión de tensiones, pero sí son unos pendientes de cómo articular ese trabajo. Pero también le dije, ¿y dónde están esas colectivas de trans lesbianas? Pues, por favor, compañeras trans lesbianas, pues reúnanse y trabajen ustedes, y después nos invitan y conversamos como una propuesta, a ver, de cómo vamos a hacer ese diálogo para mirar y construir una agenda lesbiana y translesbiana. Pero pues no somos las lesbianas las que tenemos que venir y estar abriendo la puerta de nuestra casa siempre para trabajar por todo el mundo. No, pues miraremos en qué proyectos nos podemos encontrar, pero sí hay unas especificidades de la lesbiandad, y es a eso a lo que yo pues permanentemente me autoconvoco, porque claro, por la tensión, por el miedo a que te juzguen de trans, ¿cómo se llama eso? Transfóbica o de poco incluyente, pues entonces uno termina como perdiendo los nortes políticos. Y no, pues yo llegué a la lesbiandad por unas cosas muy particulares que me pasaron por ser lesbiana, ¿ya? Entonces, aquí por eso decía, pues para mí, en lo que a mí respecta, no hay un movimiento lésbico, no hay una agenda lésbica, hay unos liderazgos lésbicos admirables, hay unas mujeres en este país que yo admiro profundamente, y pero también el llamado es, bueno, pues empecemos realmente como a priorizarnos a nosotras, y ya después seguimos construyendo esos puentes. Entonces, sí, en lo que a mí respecta, ni existe movimiento lésbico,
ni hay una agenda lésbica, y pues por eso quería hablar antes de Mayre, porque yo sé que la colectiva de Mayre es una colectiva de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, queer, y entonces sería muy chévere, pues de hecho es muy chévere escucharlas. Con las raras no tan raras estamos en una articulación que es la de la Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI, y entonces ahí vamos encontrando temas en los que coincidimos, pero me gustaría pues mucho saber cómo hacen ustedes cuando yo siento que las lesbianas no tenemos una agenda. ¿Cómo hacen ustedes para apostarle a una agenda de las lesbianas, las bisexuales, las trans y las queer? Bueno, el trabajo no es fácil, tampoco tenemos el voz y voto, no estoy hablando como por todas las raras, no, por todas las mujeres diversas, solo porque somos una colectiva diversa. Nosotras siempre le hemos apostado a espacios en donde uno facilitemos que las chicas lleguen. El primer proyecto, recuerdo que lo que nos permitió observar fue como todas las diversidades, tanto, no solamente nuestras diversidades sexuales y de género, sino las diversidades de nuestros contextos. Porque la compañera no puede llegar, porque esta sí puede llegar. De repente la compañera que más participa es la que más oportunidad de participación tiene y más facilidad de participar en los espacios tiene. Sobre todo entender los contextos de las mujeres trans fue súper importante, entender que sus horarios son totalmente distintos a los de nosotras, debido a todo lo que las abraza y todo a lo que esta dinámica patriarcal, etcétera, etcétera, las conduce a, ¿no? Como tan sencillo como eso, ¿no? Su disponibilidad horaria es totalmente distinta a la de nosotras. Hablando de las compañeras trans que han hecho parte del proceso de raras, porque de repente otras compañeras trans pueden tener otras dinámicas. Pero lo que nosotras tuvimos cerca ha sido eso. Para nosotras entonces generar la agenda ha sido como sentarnos a conversar, a hacer talleres dentro de nosotras con nosotras, aprender las unas de las otras. ¿Qué sabes tú? ¿De qué nos puedes enseñar? Yo sé de esto, yo sé de lo otro, y así hemos generado una agenda en donde procuramos que si la compañera no tiene cómo llegar, se le ayuda a la compañera cómo llegar. La compañera necesita asistir al espacio, se le facilita a la compañera asistir al espacio. Si necesita apoyo económico, si necesita lo que sea, se ha generado permitirle a las que no tienen la oportunidad de llegar tan fácilmente a los espacios que lleguen, para que puedan participar y para que puedan hacer parte de la toma de decisiones y de los espacios que se generan. En cuanto al movimiento lésbico, de si hay o no, yo creo que estamos, esta soy yo, no es la rara, ¿no? Yo creo que si bien no hay una agenda escrita y formada, hay pequeñas agendas en el país que no están articuladas, pero que sí existen. Nosotras no trabajamos solo como mujeres lesbianas, pero somos mujeres lesbianas que estamos trabajando dentro del activismo y se está generando caminos, historia, proyectos, espacios seguros que se tienen que reconocer como parte de la agenda, de una agenda lesbiana y de un movimiento de mujeres lesbianas, que lo que digo, no, si bien no estamos en bloque, no hay elementos que nos unan, hay diversos movimientos a lo largo del territorio que se están generando de pronto en individualidades de colectivas que de repente no se han generado de repente esto que se está generando ahora, ¿no? Tú estás haciendo esto allá, yo estoy haciendo esto acá, vamos a ver cómo nos juntamos. Pero sí existen. El tema es que no hemos podido hacer como el cubito Rubik, ¿no? No hemos estado como el mismo color en todos lados. Pero sí, a mí no estoy como de acuerdo con ese, sí, decir que no existe porque siento que hay unas maticas creciendo a lo largo del territorio, ¿no? Que en algún momento yo espero que sea un gran árbol, pero sí, o sea, esa es mi opinión. No sé si tengan otra pregunta. No, bueno, de hecho esta era como nuestra pregunta para cerrar este conversatorio.
Muchas gracias a todas por cada una de sus apreciaciones. Nos queda por decir que pues estamos y nos queda la tarea y el compromiso a todas como mujeres, más allá de ser mujeres lesbianas o bisexuales o transexuales, como mujeres de seguir fortaleciendo los espacios seguros de los que nos habla Mayre, los espacios seguros entre nosotras, de seguir tejiéndonos entre esas pequeñas agendas que hay en todo a lo largo y ancho del territorio del país, seguir fortaleciendo entonces el movimiento de mujeres para reivindicar esta lucha que pues empezó hace mucho y de alguna manera rememora el trabajo que nuestras ancestras y que las mujeres de la historia han venido construyendo. Entonces, sin más, darles las gracias a cada una de ustedes por haber asistido a este espacio. Esperamos que nos puedan acompañar en uno próximo y seguir debatiendo muchos de los planteamientos que aquí se dieron hoy referente al movimiento lésbico en Colombia. Si lo hay y si no lo hay, pues entonces a seguir construyéndolo. Bueno, y una invitación, muchas gracias, pues primero muchas gracias Cris y compañeras que nos invitan, pero una invitación en el aire para que lo vamos pensando y miremos a ver si cuando no haya pandemia, desde cada una de las organizaciones pone un poquito de arena, algunos pondrán más porque tienen más, digamos, más capacidad de financiación, pero que más pudiéramos playa. Hacer un encuentro nacional lésbico, solamente lésbico, que, bueno, para pensar estos asuntos, sí, hay unas... Hacemos empanadas, hacemos rifas. Pero yo estoy muy triste porque Lore no se volvió a conectar. Oli, sí, aquí estoy, solo que voy por la calle, entonces no tengo cómo prender mi cámara porque voy como en movimiento. Ah, bueno, Lore, entonces de un mensajito ahí de despedida. Bueno, yo invito a todas las compañeras a que participen y nos apropiemos de esos espacios que día a día nos van a ir fortaleciendo en nuestras diferentes colectivas. También creo, ahí respondiendo un poquitico a la pregunta, creo que sí hay movimientos. ¿Por qué creo que sí? Porque el tan solo reunirnos a parchar, ya eso es un movimiento, ya eso es transformar los ideales también de las compañeras a respecto de la visibilidad, ¿cierto? Reunirnos a tomarnos una gaseosa, a comernos un helado, nos empieza a ser visibles en los territorios. Entonces, no es un movimiento muy general, pero de que sí hay, lo hay. Entonces, como bien lo decía, que inviten a compañeras que no tienen esos procesos tan visibles en la ciudad a que participen de estos espacios, a que otras mujeres también se integren día a día a las diferentes colectivas de la ciudad. Y no, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio y por hacernos cada día más visibles. Mayre, para cerrar, ¿quieres decir algo? Nada, chicas, que para adelante, que podemos generar una articulación. Nosotras generamos algo similar como mujeres LGBT en el Caribe en el 2020, en enero, y planeamos volver a hacerlo cuando el virus se vaya. Entonces, nada, sí se pueden generar esos espacios, no es fácil, pero haciendo se hace. Gracias, Ismaria. Por favor, despídete. Compañeras, muchas gracias. Encanta el intercambio, la conversa y bueno, a seguir aquí pensando cosas. Un abrazo.